¿qué tal? Mi nombre es Ginés Reales Caneo y pertenezco al CAU de Funza, Cundinamarca. Soy Adriana Sofía Peñafiel Mercado y soy del CAU Cincelejo. Y mi nombre es Islenia Fabiola Gómez Velázquez y somos estudiantes del quinto semestre de Licenciatura de Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR. A continuación les vamos a hablar acerca de los tipos de discapacidades que la OMS y el Estado colombiano reconocen. Para comenzar, es importante saber qué es la discapacidad. La discapacidad son las características que constituyen una limitación o restricción significativa en el funcionamiento cotidiano y de la participación de los ciudadanos. Cuando hablamos de limitación o restricción significativa, hablamos de esos entornos y ambientes donde se desenvuelven las personas con discapacidad. Pueden ser el colegio, el barrio, su casa, la cultura, entre otras. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de discapacidades que la OMS y el Estado colombiano reconoce, las que son el trastorno autista, la discapacidad intelectual, la discapacidad visual, la auditiva, la sordoceguera, la discapacidad física, la psicosocial, los trastornos permanentes de la voz y el habla y la discapacidad sistémica. Bueno, les voy a hablar acerca del trastorno del espectro autista. Este trastorno del neurodesarrollo es de aparición temprana y por tal es de origen biológico. Cuando los niños tienen este trastorno, ellos tienen una deficiencia en la parte del lenguaje y en la parte de la interacción social. Estos niños siempre están aislados y no se comunican con las demás personas. Estos niños poseen conductas repetitivas, ya sean corporales o verbales, pueden ser movimientos, sonidos, palabras que emiten repetidas veces. Estos niños, como tienen problemas de comunicación y problemas en su lenguaje, su método de comunicación es a través de los pictogramas. Cabe destacar que este trastorno también afecta la parte cognitiva produciendo rigidez en esta. Es por esto que dichas actividades que se vayan a realizar con estos niños tienen que ser anticipadas y también en los cambios de la rutina que se vayan a realizar con ellos. Discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual son limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa. Esta pues está presente desde el nacimiento y está ligada al desarrollo. Esta discapacidad produce limitaciones en la comprensión de los procesos sociales y académicos. Los niños no se socializan con las personas y pues también por ende afecta en la parte académica, pues ellos poseen un coeficiente intelectual más bajo que el resto de los niños. Esta discapacidad produce limitaciones en las actividades cotidianas por muy sencillas que parezcan, pues no son capaces de realizar su aseo personal, no son capaces de hacer actividades del hogar o actividades pues de la comunidad por muy sencillas que sean. Y discapacidad auditiva. La discapacidad auditiva son limitaciones significativas en la percepción de los sonidos o intercambios comunicativos verbales con otras personas. Pues esta discapacidad está dividida en dos, en la hipoacusia y la sordera. La hipoacusia es moderada y esta le permite a las personas comunicarse a través de un dispositivo que les va a permitir comunicarse con las demás personas, que les va a permitir escuchar. A diferencia de la sordera, pues esta es avanzada y como tal las personas se comunican es a través del lenguaje de señas. Seguimos con discapacidad psicosocial. Según la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad psicosocial se refiere a todas las personas que ya están diagnosticadas con trastornos mentales, esto debido a factores negativos dentro de la sociedad, como la exclusión y la discriminación. Otros factores psicosociales que intervienen en la vida de estas personas es el estrés, la apatía, la depresión y la violencia. Los componentes de esta discapacidad es la esquizofrenia, el trastorno afectivo bipolar, el trastorno obsesivo compulsivo, la fobia social y el trastorno de estrés postraumático. Seguimos con los trastornos permanentes de la voz. Estos trastornos hacen que sea un poco dificultoso obtener ciertas cualidades del habla y que se dificulte el tono de voz y la velocidad.
Entre ellas está la disfonía, que es la pérdida normal del timbre de voz. Seguimos con la disartria, que es la dificultad de articular los sonidos. La disglosia, que es un trastorno ya sea por lesiones físicas o por malformaciones. Terminando con la disfemia y el tartamudeo, es la forma de hablar entrecortado, repitiendo frases o palabras o sílabas. Seguimos con la discapacidad sistémica. Esta discapacidad refiere a situaciones de salud que impiden que el niño asista a una aula de clases y que más bien necesite un desarrollo dentro de casa con unos cuidados especiales. Entre ellos están los diferentes tipos de cáncer que deben ser evaluados por su médico con unas condiciones que se deben tener dentro de ella. Seguimos con las enfermedades cardiovasculares, las neuromusculares o de la piel, las enfermedades óseas o la insuficiencia renal crónica terminal. Continúo con la discapacidad visual, la cual es generada por la pérdida total de la visión o por los distintos grados de pérdida de esta, la cual se conoce como baja visión. Los niños que tienen esta discapacidad pudieron adquirirla por medio de un accidente o por el desarrollo. Estos niños se comunican a través de un sistema de signos llamado braille, el cual son puntos en alto relieve que se encuentran las letras del alfabeto, números y otros signos que los ayudan a escribir y a leer. Encontramos también la discapacidad sordoceguera, que es la alteración tanto auditiva como visual, que puede ser permanente o parcial. Los niños que presentan esta discapacidad tienen la dificultad para comunicarse, para la orientación espacial, para la movilidad y para el acceso a la información. Ellos necesitan de apoyos como guías o intérpretes para poder así mantener un poco su independencia y autonomía. Termino con la discapacidad física, que es una discapacidad heterogénea, las cuales incluyen todas aquellas dificultades de movilidad que tienen que ver con el cuerpo. Los niños que presentan esta discapacidad tienen la dificultad de desplazarse, de mantener una posición corporal, de manipular y llevar objetos con sus manos, la escritura, entre otras. Esta discapacidad puede ser adquirida por un accidente o una lesión, o también puede ser causada por el desarrollo. Esto ha sido todo en nuestra exposición. Muchas gracias.